Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a mostrarles el trabajo práctico número 3, en el que vamos a aplicar métodos electroquímicos sin pasaje de corriente. En particular, vamos a utilizar electrodos selectivos de iones para realizar potenciometría directa. En este caso vamos a utilizar un electrodo selectivo para flúor, otro para calcio y otro para sodio para determinar estos iones en productos comerciales. Como siempre les digo, es importante que antes de ver este video vean la guía y vean los teóricos, porque en estos dos lugares hay información relevante que ustedes tienen que conocer para entender lo que vamos a hacer en el práctico. En el teórico se explican cómo funcionan estos electrodos selectivos de iones. De todas maneras, a continuación voy a hacer un pequeño resumen de esto para contarles qué es lo que vamos a hacer en el práctico y luego vamos a pasar al laboratorio. Bueno, entonces, como les había dicho, hago un muy pequeño resumen de algunos conceptos que creemos que son importantes para comprender lo que se desarrolla en el trabajo práctico. Y esto de ninguna manera reemplaza a lo que se ve en el teórico, así que les recomiendo que lo vean, al igual que la guía. Como ya lo comenté, en este trabajo práctico vamos a realizar la determinación de la concentración de iones específicos utilizando el método de potenciometría directa. Entonces, ¿qué es la potenciometría directa? Bueno, básicamente es comparar potenciales. Es comparar el potencial de un electrodo indicador cuando está sumergido en una solución que contiene un analito de concentración desconocida, es decir, nuestra muestra problema, con el potencial de ese mismo indicador sumergido esta vez en soluciones de concentraciones conocidas del mismo analito. Entonces, básicamente lo que nos está dando a entender esta definición es que para la potenciometría directa es necesario realizar una curva de calibración del electrodo indicador. Entonces, como se me mostró en el teórico, existen diferentes tipos de electrodos indicadores. En nuestro caso, vamos a trabajar con electrodos de membrana selectivos de iones, electrodos selectivos de membrana. El funcionamiento de estos electrodos está bien descrito en el teórico. Aquí les muestro solamente las partes o componentes de un electrodo selectivo de protones, que no es ni más ni menos que el electrodo que utilizamos en el pHímetro, ¿sí? Las partes de los electrodos selectivos de membrana en general no cambian mucho, a excepción de la membrana, por supuesto, que es la parte que le da selectividad al electrodo, y de las soluciones con las que se cargan dichos electrodos selectivos. El diseño de celda para la potenciometría directa involucra dos electrodos de referencia. Uno está formando parte del electrodo indicador y otro, que es individual, está en contacto con la solución, que es la solución del analito a censar, la solución problema. Acá en esta imagen a la izquierda se muestra una celda en donde el electrodo de referencia es un electrodo de Calomel. Está como un electrodo independiente, separado del electrodo de trabajo o de indicador. Pero sin embargo, en los diseños más comunes, ahora en la actualidad, los electrodos de membrana selectivos que vienen son combinados, como es el caso del electrodo que está acá a la derecha. La particularidad de estos diseños es que incorporan el electrodo indicador y de referencia en el mismo cuerpo, ¿sí? Básicamente, y de forma muy simplificada, lo que miden los electrodos selectivos es el potencial que se genera en la membrana debido al intercambio iónico que ocurre entre la membrana y el analito a ambos lados de la membrana, tanto del lado exterior, es decir, entre la membrana y la solución problema del analito que queremos censar, como la del lado interior de la membrana, que está en contacto con una solución de concentración conocida de este analito. En este trabajo práctico vamos a utilizar tres electrodos selectivos. Un electrodo selectivo para fluoruro, que en su diseño presenta una membrana cristalina que está formada por un cristal de fluoruro de lantano y fluoruro de europio. Otro electrodo selectivo para cationes calcio, que presenta una membrana líquida. Y un electrodo selectivo de sodio, que presenta una membrana de vidrio que tiene una apariencia similar a la del electrodo combinado del pHímetro.
que es el que ustedes seguramente tienen más presente y conocen. Entonces, como mencionábamos recién en la potenciometría directa, es necesario hacer una curva de calibración del electrodo indicador y es lo primero que vamos a hacer antes de usar cada uno de estos electrodos. Es más, si recuerdan, cada vez que uno quiere medir un pH utilizando el pHímetro, es necesario calibrarlo antes de usarlo con soluciones buffer de pH conocido. Bueno, acá es lo mismo, hay que calibrar estos electrodos. Entonces, para ello, lo primero que hay que hacer es una curva de calibración. Entonces vamos a preparar las soluciones de concentración conocida del analito para luego medir el potencial al introducir el electrodo selectivo en cada una de ellas. Entonces vamos a ir completando una tabla como esta que les muestro en la filmina para luego graficar el potencial versus el menos logaritmo de la concentración del analito, el P de la concentración. Y como resultados deberíamos obtener algo parecido a estos dos gráficos. Fíjense que para el caso de cationes obtenemos una recta de pendiente negativa, mientras que para aniones la pendiente de esta recta es positiva. El valor de la pendiente, fíjense que el valor del módulo de la pendiente en un caso ideal debería ser 0,059 sobre n, donde n es el número de electrones cedidos o tomado por la especie. En el caso del calcio, n será igual a 2, en el caso del sodio y en el caso del fluoruro, n tendrá un valor igual a 1. Otra cosa a tener en cuenta es que a la hora de graficar los valores de potencial deben estar expresados en voltios. Si ustedes lo expresan en milivoltios, van a encontrar que el valor de la pendiente no va a ser 0,059 sobre n, sino que va a ser 59 sobre n. Uno de los datos que obtenemos de estas regresiones lineales, de estas curvas de calibración, es el valor de K. Esa K que se ve ahí en las ecuaciones del potencial indicador, que es la ordenada del origen de la recta, ¿no? En este valor de K están incluidos muchas cosas. Por ejemplo, el potencial del electrodo de referencia, potencial de unión, potencial de asimetría, etc. Y es algo que se determina empíricamente, por eso es necesario hacer la curva de calibración, eso se mide. Es importante mencionar, por supuesto, que los electrodos indicadores son sensibles a la actividad del analito y no a la concentración. Sin embargo, ustedes fíjense que la curva de calibración que estamos haciendo usamos valores de concentración. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Bueno, sabemos que la actividad es proporcional a la concentración a través de un coeficiente gamma, que es denominado, bueno, coeficiente de actividad. Y este coeficiente de actividad es función, a su vez, de la fuerza iónica de la solución. Entonces, si nosotros reemplazáramos en la expresión y cambiamos actividad por el producto entre la concentración y el coeficiente de actividad, y luego, bueno, operando, aplicando las propiedades del logaritmo, llegamos a que nos queda un término que depende solamente del logaritmo del coeficiente de actividad y otro que depende del logaritmo de la concentración. Entonces, si nosotros de alguna manera mantenemos durante todos los experimentos el coeficiente de actividad constante, ese término que depende del coeficiente de actividad se mantiene también constante, entonces lo podemos meter directamente dentro de un valor K. Fíjense que al principio yo puse una K' para diferenciarlo de la K que figura en los gráficos, que es la K normal, en donde yo considero ya que está incluido ese término que depende del menos logaritmo del coeficiente de actividad. Entonces, para que el coeficiente de actividad se mantenga constante y poder trabajar con la concentración, se debe mantener una fuerza iónica constante en todas las soluciones. Y esto se logra utilizando soluciones reguladoras de fuerza iónica o ISA por sus siglas en inglés. Estas soluciones ajustadoras de fuerza iónica
Son por lo general soluciones de sales inertes que tienen una concentración relativamente elevada y en muchos casos cumplen otras funciones, como también la función de regular el pH y minimizar algunas interferencias que puedan tener estos electrodos selectivos de iones. Por ejemplo, en los electrodos selectivos de flúor, uno de los interferentes más frecuentes es el OH, el oxidrilo. Por eso el isaflúor es un buffer de acético acetato cuyo pH es 5,5. A este valor de pH, que es relativamente ácido, la concentración de oxidrilos va a ser muy baja y bueno, no interferirá en la medida. Además, por otro lado, no se puede bajar demasiado el pH, ya que el ácido fluorhídrico posee un pK de 3,14 y el electrodo es selectivo a iones fluoruro, no a la especie protonada, no al ácido. Entonces, a un valor de pH 5,5 nos aseguramos que más del 99% de los flúor se encuentran como fluoruros y no como la especie protonada. De igual manera, los electrodos selectivos de sodio tienen como interferentes los protones. Entonces será conveniente regular un pH alcalino, como es el caso de un buffer amoníaco-amonio cuyo pH es aproximadamente 9 y a este valor de pH la concentración de protones es realmente baja y no va a hacer interferencia. Y bueno, sabiendo todo esto, hacemos un resumen de lo que vamos a hacer en el práctico. Como primer paso, para el uso de cada electrodo, vamos a hacer la curva de calibración. Para eso hay que preparar las soluciones de concentración conocida, como se muestra en la guía, utilizando el ISA correspondiente en cada caso, para preparar las soluciones estándar. Luego vamos a medir utilizando el electrodo selectivo correspondiente, vamos a medir ese potencial en cada una de estas soluciones preparadas y los valores del potencial, fíjense que ya están tabulados en la guía, o sea, ya están cargados, solo tienen que calcular las concentraciones de las soluciones preparadas y por último preparar la solución problema, como se especifica también en la guía, y medir su potencial. Por último van a tener que construir la curva de calibración de potencial versus el P de la concentración del analito, es decir, el menos logaritmo de la concentración del analito. Para eso, dentro de lo posible, utilizar algún programa como Excel u Origin o algún graficador. Hay algunas opciones de graficadores online en internet que hacen la regresión lineal. Entonces, tener ese dato, una vez que ustedes tengan la expresión de la recta, bueno, con esa expresión tienen que ingresar el valor del potencial medido en la solución problema y calcular la concentración del analito. Recuerden que, por supuesto, ustedes hicieron una dilución para medir este analito, entonces a partir de esa concentración de la muestra diluida tendrían que calcular la concentración del analito en el producto comercial y luego, bueno, compararlo con el valor informado por el fabricante. Recuerden también que el fabricante no en todos los casos indica la concentración del analito, sino que el analito está formando parte de una molécula diferente. Por ejemplo, en el fluordent es fluoruro de sodio, si no me equivoco, y en el caso del calcio está como pilodato de calcio o el sodio como cloruro de sodio. Entonces tengan en cuenta los cálculos para comparar con estos datos que proporciona el fabricante. Y bueno, sin nada más que decir, podemos pasar a la parte experimental. Vamos a la mesada. Bueno, las soluciones problemas con las que vamos a trabajar en el práctico de hoy son estas tres. Tenemos por un lado Rebucal, que contiene calcio en forma de pilodato de calcio. Esta la vamos a determinar, por supuesto, con el electrodo selectivo de iones calcio. Tenemos solución fisiológica, que es una solución de cloruro de sodio al 0,9%. Vamos a utilizar el electrodo selectivo para sodio. Y por otro lado tenemos fluordent, en donde vamos a determinar la cantidad de fluoruro utilizando el ion selectivo de fluoruro.
Bueno, a continuación vamos a preparar las soluciones de fluoruro de sodio de concentración conocida para poder hacer una curva de calibración para calibrar el electrodo selectivo de iones fluoruro. Para ello vamos a utilizar una solución 0,1 molar y tomando diferentes alícuotas y completando en un matraz de 25 con estas soluciones ISA para fluoruro, vamos a tener las diferentes soluciones. Luego también vamos a tomar una alícuota de nuestra muestra de problema, que en este caso va a ser fluorden, y lo vamos a llevar también a 25 mililitros. Todos estos datos de qué alícuota tomamos o cuánta alícuota tomamos para hacer estas soluciones están especificadas en la guía. Bien, una vez que tenemos rotulados todos los matraces, vamos a preparar las soluciones de concentración conocida para realizar la curva de calibración. Ya preparé la solución de concentración más diluida, vamos a preparar la segunda. Agarramos el matracito, en este caso vamos a tomar 0,5 mililitros de la solución madre de fluoruro de sodio, cuya concentración es 0,1 molar. Bueno, tenemos un problema que tiene una burbuja. ¿Ya? Pipeta, entonces expulsamos aire para que salga todo y empezamos de nuevo. Ahora sí. Cuidado, vamos a engrasar a 0. Bien. Y en este caso vamos a cargar con 0,5 mililitros de la solución madre. Ahí estaríamos. Y vamos a enlazar con la solución ISA de fluoruro, que es una solución reguladora de fuerza iónica. Acá no hace falta enrasar en la pipeta porque lo que tenemos que hacer es enrasar en el matraz. A ver si voy a alcanzar el enrase. Y ahí estaría. Cerramos el matracito bien cerradito y homogeneizamos. Y de la misma forma vamos a proceder con cada uno de los matraces, cambiando en cada caso el volumen que agregamos de fluoruro. Siempre vamos a enrasar con el ISA, con la solución reguladora de la fuerza iónica, y en el caso del fluorden vamos a tomar 10 mililitros del fluorden y vamos a enrasarlo a 25 mililitros utilizando la misma solución. Bueno, ya hemos agregado los volúmenes correspondientes a cada una de las muestras de concentración conocida para hacer la curva de calibración. Solo resta enrasarlas con el ISA, y ahora vamos a tomar los 10 mililitros de la muestra de fluorden. Ahí estaría. Ahí. Y ahora solamente nos queda enrasar con el ISA de fluoruro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a medir cada una de estas soluciones. Para ello vamos a utilizar este potenciostato, que en realidad es un pHímetro que tiene ambas funciones. Tenemos conectado en el mismo conector del pHímetro el electrodo selectivo de iones, en este caso de fluoruro. Y lo que vamos a medir no es un valor de pH, sino que es un valor en milivoltios. Vamos a medir potencial.
Fíjense que el electrodo es muy similar al electrodo de pH. Si se fijan, este es el electrodo de pH que medimos en los primeros prácticos, que usamos para las medidas de los primeros prácticos, ¿sí? Y este es el electrodo selectivo a iones fluoruro. ¿Sí? Tienen una apariencia muy similar, ya que si alcanzan a ver, ahí adentro se alcanza a ver el electrodo de referencia y no sé si se ve bien, pero hay un conductor hasta la base donde está la membrana, que es la membrana selectiva a iones fluoruro. En este momento el electrodo se encuentra en agua milicu y los cuidados que hay que tener con este electrodo es que adentro tiene una solución, que es una solución adecuada. En este caso usa una solución de fluoruro de potasio 4 molar, que se carga moviendo esta gomita acá. Tenemos que tener en cuenta de que tenga suficiente solución, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es directamente sumergir el electrodo, empezando por la solución más diluida. ¿Sí? Siempre cuando uno hace una curva de calibración es recomendable empezar por la solución más diluida. ¿Y por qué es esto? Ahí se los voy a contar. Mientras tanto, vamos a dejar que el electrodo vaya estabilizándose y midiendo un valor de potencial. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la primera medida, lo que vamos a hacer es sacudirlo sin que sea de manera muy brusca, apoyarlo para que caigan las gotitas y directamente sumergirlo en la solución siguiente en concentración. Vamos de menor a mayor concentración. ¿Por qué no es necesario enjuagarlo? Porque si ustedes lo piensan, si lo enjuagamos con agua milicu, el agua milicu que quede en realidad va a estar diluyendo la solución que sigue más de lo que lo haría las gotitas que queden de la solución más diluida. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos de esta manera, ya sean en estos casos que estamos haciendo una calibración de un electrodo o en el caso que hagamos una curva de calibración espectrofotométrica, como va a ser en el práctico que viene, siempre es recomendable empezar desde las soluciones más diluidas hacia las más concentradas, de manera que el error que pueda haber por contaminación cruzada sea menor. ¿Sí? No es lo mismo que entre una gotita de una solución diluida hacia una concentrada que al revés. Una gotita de una solución concentrada puede introducir mucho más error si cae dentro de una solución diluida. Todos estos valores, chicos y chicas, de potencial van a estar en la guía. Nosotros les vamos a dar una tablita con todos los valores de potencial medidos en cada caso y van a tener la concentración de la solución madre, el volumen que agregamos en cada matracito de 25 para que ustedes puedan conocer o calcular las concentraciones y los valores de potencial para que puedan construir la curva de calibración. Bueno, y a continuación, por último, vamos a medir la solución problema de fluoruro, que en este caso es una disolución del fluordente. Bueno, a continuación vamos a hacer la medida del Reucal. Vamos a medir calcio utilizando el electrodo selectivo para calcio. Al igual que lo hicimos recién con el flúor, hemos preparado las soluciones de concentración conocida para hacer la calibración, siguiendo las recomendaciones que están en la guía. Y ya preparamos la solución del Reucal, que fueron 0,5 mililitros del Reucal envasados con ELISA para calcio. Ya tenemos aquí esto, todos los datos de los valores de potencial
de la curva de calibración ya están cargados en la guía para que ustedes hagan el gráfico, y lo que vamos a hacer ahora es medir directamente la solución problema de R1. Vamos a introducir el electrodo y vamos a dejar un ratito que se estabilice hasta tener un valor de potencial constante. Bueno, a continuación vamos a preparar la solución problema para medir sodio en solución fisiológica. Ya tenemos preparadas las soluciones de concentración conocida para hacer la curva de calibración del electrodo selectivo de sodio. A diferencia de los casos anteriores, se fueron tomando diferentes volúmenes de una solución madre de cloruro de sodio 0,1 molar y se agregó una determinada cantidad de ELISA, que en este caso es un buffer de amoníaco, y se enrasa con agua, ¿sí? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento para el caso de la solución fisiológica. La solución la vamos a preparar con 2 mililitros de solución fisiológica, le vamos a agregar 5 mililitros de ELISA y vamos a enrasar con agua mililitro. Bueno, una vez que enrasamos y homogeneizamos la muestra preparada de solución fisiológica, lo que vamos a hacer es medirla. Ya medimos todas las soluciones de concentración conocida de sodio. Todos esos datos se los vamos a dar en la guía. Y vamos a medir ahora el potencial de la solución que contiene sodio proveniente de la solución fisiológica.